Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet, usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. En ningún momento tratamos de poner en peligro a nadie. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto ganan los youtubers. El único canal de YouTube que te dice y te enseña a sacar un estimado de cuánto se puede llegar a ganar en YouTube, considerando las vistas y el CPM de cada canal. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final. Y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en un próximo video. Antes de que comience este video, quiero informarles que los videos que están saliendo todos los días son videos resubidos que ya tenía en mi anterior canal, pero pues como se cerró ese canal, descargué esos videos, mejor dicho ya los tenía respaldados y actualmente se están subiendo algunos pocos. Este video que le están viendo, que lo estoy haciendo ahorita, pues sí es hecho actualmente. Es por eso que si escuchan, a lo mejor hay diferencias en el audio, en la calidad de imagen, en la edición, pero es porque pues yo he cambiado esas formas de grabar, tanto el audio como grabar el video. Entonces, para que tengan una idea de si están viendo los videos constantemente los que subimos aquí en este canal, pues tengan en cuenta de que esos videos pues son resubidos. Este no, pero los que han salido últimamente sí. Si ya los habían visto, pues no es necesario que los vuelvan a ver, al menos que los quieran volver a ver, claro, pero pues nada más era que quería informarles eso. El día de hoy tenemos a Dana Lucía, una chica rumana que vino a México, se enamoró y se casó con un mexicano y actualmente pues está en Rumania con su esposo, con su esposito como dice ella. Es una youtuber que empezó el 7 de mayo del 2018, fue creado este canal y actualmente tiene 26.874.911 vistas. Sube videos aproximadamente 2 veces por semana, 3 veces por semana y son videos muy entretenidos. Son videos que sin duda alguna, si los ves y te interesa un poquito la cultura rumana, créeme que los vas a consumir por completo y te vas a volver fan de ella si no la conocías, y si ya la conocías sabes perfectamente que lo que estoy diciendo es completamente cierto. Como podemos ver, son videos no tan largos, son videos relativamente normales de duración, no pasan de los 20 minutos y como podemos ver le pone mucha creatividad a sus miniaturas. Eso va para todas las personas que quieran crear un canal de YouTube. Las miniaturas son una parte muy importante en YouTube. Es básicamente lo que ve el espectador o lo que ve el posible espectador de tu video. Si tú quieres tener muchas visitas, muchos clics, es necesario que tengas buenas miniaturas en YouTube. Como puedes ver, pues en sus miniaturas se muestra básicamente ella y son pues bastante bien hechas, al igual que sus videos de igual manera son muy bien editados, tienen muy buena iluminación, son grabados con una cámara profesional, es decir, le ha invertido bastante a su canal y es por eso que actualmente tiene muchos suscriptores, tiene 194,000 suscriptores aproximadamente. Próximamente estará llegando a los 200,000, supongo yo que antes de este año estará llegando a los 200,000 suscriptores, porque ya saben, una vez que empiezas a ganar suscriptores en YouTube es muchísimo más fácil llegar a la siguiente meta. Son ganancias residuales, no tanto de dinero, sino también de visitas, de suscriptores, etc. YouTube cada cierto tiempo, por ser tantos creadores de contenido que hay actualmente, siempre te recomiendan ciertos canales de YouTube en el feed de YouTube al inicio. De vez en cuando YouTube te recomienda ciertos canales que te pueden interesar, que cree el algoritmo de YouTube que puedas ser fan de esos videos, y hay veces que te recomienda también canales que no tienen nada que ver con lo que pues tú consumes normalmente, y una de esas veces fue la vez que me recomendó el canal de Dana Lucía. Yo no la conocía, no sabía que existía su canal, pero cuando la vi por primera vez pues sí me llamó mucho la atención su canal y comencé a ver sus videos. Después perdí el rastro y actualmente ahorita ustedes que me comentaron que analizara su canal, pues fue que volví a retomar sus videos, que vi que ya creció bastante en cuestión de suscriptores y pues le va bastante bien. Vamos a ver cuáles han sido sus videos más populares. Como pueden ver, son 2 videos que han tenido más de 1 millón de visitas y fueron creados hace poco, hace 4 meses y hace 2 meses
meses. Primero, el que tiene más visitas es Mi Familia Rumana, pues prueba comida mexicana, supongo. Y el segundo con más visitas, que tiene 1 millón de visitas, es Aquí parece que nunca hubo pandemia. Tengamos en cuenta también que sus videos son relativamente nuevos, es decir, no tiene mucho tiempo que empezó a subir videos en YouTube. Tiene más de 2 años y como pueden ver empezó aquí en México. Aquí fue donde tomó la iniciativa de crear videos para YouTube y actualmente pues ya es toda una youtuber, ya es toda una figura pública, ya puede vivir por completo de YouTube si ella lo quiere. No sé si tenga otro empleo, no sé si su esposo pues tenga otro trabajo o se dediquen de lleno a YouTube, pero perfectamente lo pueden hacer debido a los números que tienen en YouTube. Y para esto nos vamos a ir a Social Blade para ver cuánto es lo que se puede estar ganando con un canal como el de Dana Lucía. Como pueden ver, este canal fue creado en México, como se los dije, y es el 2913 actualmente en el rango mexicano. Actualmente tiene, en los últimos 28 días, tiene más de 4 millones de visitas, para ser exacto 4.152.000 visitas, y con eso Social Blade nos dice que está ganando más de $1,000 y puede llegar hasta ganar hasta $16,600. Ya saben, siempre hay un rango muy amplio en esto que dice Social Blade que puede estar ganando un canal. Anualmente de igual manera es muy amplio, $12,500 a casi $200,000. Para ver exactamente cuánto sí se puede estar ganando, vamos a sacar la calculadora, ya saben, y vamos a anotar el número de visitas, que vendría siendo 4.152.000, que es un promedio de visitas bastante amplio. Como les digo, perfectamente puede estar viviendo solamente de YouTube. Vamos a dividirlo entre 1000 para ver cuántas veces se ha pagado el CPM. Si todas las visitas fueran monetizadas, este sería el número. Hay que dividirlo entre 2 porque el 50% se monetiza, el otro 50% no, aproximadamente. Aunque actualmente, por todo esto de la pandemia, por todo esto del COVID-19, anunciantes han empezado a poner más propaganda en YouTube y han apostado un poquito más en redes sociales, no tanto YouTube, Facebook, Instagram, y esto hace que el dinero en todas estas redes sociales se eleve, que los creadores de contenido ganen un poquito más o algunos mucho más. Entonces es un buen momento si quieres crear un canal de YouTube y quieres ganar dinero de ello, pues puedes empezar ahora. Te va a tardar unos cuantos meses, a lo mejor te puedes tardar 1 año, pero honestamente creo yo que pues todos los medios comunes como la televisora, la radio, pues ya no dejan tanta buena publicidad como lo deja ahora YouTube. Por eso que hay muchos creadores de contenido nuevos que están surgiendo, incluyéndome a mí, y creo yo que es un buen momento para iniciar. Ahora este número vamos a multiplicarlo por el CPM. El CPM de este canal no lo conozco, de hecho solamente el administrador del canal, en este caso Dana Lucía o su esposo o su familia, conocen cuál es el CPM de este canal, pero ya saben que al ser una comunidad hispanohablante, pues afectan todos los países, en este caso España, en este caso México, toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos y algunas personas en Canadá que consumen estos videos. Va variando, yo me atrevería a decir que vendría siendo un CPM de $2.5 a $3.5. Lo podríamos dejar a la mitad, unos $3 por cada 1000 visitas. Entonces lo podríamos multiplicar por 3, quedaría la cantidad de $6.228. Este número no sé cuánto se paga de impuestos en Rumania. Si estuviera aquí en México, pues vendría siendo más del 35, más del 40%. Aquí en México se pagan muchos impuestos, en Rumania no tengo ni idea, y tampoco sé si esta cantidad de dinero en Rumania es mucho o si es poco. Lo que sí podemos hacer es pues trasladarlo a pesos mexicanos para ver cuánto es. Entonces $6.228 nos quedaría la cantidad de 131.897 pesos. Tengamos en cuenta de que esta cantidad es en el último mes, es decir, tú vas a cobrar en YouTube dependiendo de cómo te vaya. Aquí como podemos ver un pico muy alto, que fue donde estalló su contenido en redes sociales. Por ejemplo, en agosto del 17 de agosto del 2020 tuvo un incremento de vistas muy grande. Entonces yo creo que eso fue un pico también de ganancias para ella. A lo que voy es que vas a ganar de acuerdo al número de visitas que tengas. Si tienes muchísimas visitas, obviamente vas a ganar más que si tienes pocas visitas, vas a ganar mucho menos. Muchas personas dicen que también tiene que ver la temática, claro que tiene que ver, pero en este caso, al ser un contenido bastante familiar, un contenido bastante consumible por YouTube, no de tanto de un nicho en específico, sino es solamente entretenimiento,
entretenimiento, pues sí tiene que ver muchísimo la cantidad de visitas. Entonces ya te das una idea de cuánto es lo que podrías ganar si tienes 4.1 millón de visitas en los últimos 28 días. Para tener esta cantidad también hay que tener mucha dedicación, mucho esfuerzo. Tienes que saber editar, tienes que tener conocimientos. No se le llega a estas cantidades de visitas de la noche a la mañana, pero claro que lo puedes hacer con constancia, con esfuerzo, lo puedes lograr. Y bien, esto es todo por este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido. Si fue así, déjame tu like, si no fue así, déjame tu dislike. Te estaré leyendo en los comentarios y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.